Bueno, estamos ya para empezar los estudios y tal como estamos hablando, tal como hemos dicho, pues este estudio es para simplemente los que tengan enlaces. Son estudios privados, ¿vale? Son estudios que solamente son para ti, exclusivamente. Y si tú quieres enviar a alguien también estos estudios, los puedes enviar. Pero por estos estudios no los encuentras en ningún sitio. O sea, estos estudios están hechos para, bueno, con mucho amor, con mucha dedicación y sobre todo para la gloria de Dios. Y sé que así va a ser y que así será. Vamos a comenzar, como me has pedido, con el libro de Daniel. Yo te dije que Daniel y Apocalipsis. ¿Y por qué te dije que leyeras Daniel y Apocalipsis? Porque estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis juntos es como mejor lo vas a comprender, porque estudiar el libro de Daniel por separado o el libro de Apocalipsis, como muchos dicen, va a predicar de Apocalipsis, se te llena la iglesia. Entonces, no vas a entender nada. Entonces, para que puedan ser adecuadamente entendidos, los dos libros no pueden estar sin conocimiento el uno del otro, porque son complementarios. Digamos que son hermanos siameses que no se pueden separar, ¿no? Estos libros que vamos a estudiar, te voy a hacer una breve explicación, una introducción. Luego ya vamos más al grano y más haciendo otras cositas. Estos libros que vamos a estudiar tienen varias similitudes, ¿no? Daniel, como ya te he puesto en el guión primero, en la entrada, Daniel fue escrito por el profeta muy amado. Ya sabes que Daniel era el muy amado, ¿no? Entonces, Daniel fue escrito, esa similitud, fíjate en ella y quédate con ella porque es muy importante. Daniel fue escrito por el profeta muy amado y Apocalipsis lo escribió Juan. ¿Y quién era Juan? El discípulo amado. O sea, el profeta amado y el discípulo amado. Daniel y Apocalipsis. Quédate con eso. Ambos tratan con muchos de los mismos temas en ambos libros, tanto Daniel como Juan. Los tiempos de los gentiles, el apogeo del anticristo, la gran tribulación, el Armagedón, el reino milenario, bueno, por nombrar algunos, ¿no? En Daniel y Apocalipsis, como te he dicho, ya se encuentra la clave de la profecía bíblica. Yo te recomiendo en gran manera que leas ambos libros completamente antes de iniciar los estudios. Por eso te dije que comenzases, pero bueno, ahora tengo tiempo y hoy te he dicho que iba a estar solo un buen rato para eso y estoy solito y por eso, pues, no sé, quería por si estuvieras para preguntarme lo que fuera. Pero lo puedes hacer luego por medio de, como me hacen todos los demás, pues por medio del correo, del Messenger, en fin,
por todo ello, ¿no? Bueno, vamos a ver los métodos de interpretación de estos libros. Eh, he tratado de que este estudio eh, he apostado por la sencillez, por la claridad, ¿no? No por estudios teológicos que te pones ahí y se te pone la cabeza dura, como digo yo. Entonces, más me decanto por la sencillez, ¿no? Para que lo entiendas mejor y con claridad, para que tú luego lo vayas exponiendo y lo vayas haciendo a tu forma y ya vayas dando tus clases también a otros. Te advierto y es mi deber decírtelo, que para estos estudios no, estos no se deberían dar gratis. Estos estudios, si algún día los das, que, que tengan algo consistente. No digo que pidas dinero o que pidas cualquier cosa o que pidas algo, sino, bueno, yo por ejemplo, cuando los doy en la iglesia, si doy estudios, hay veces que sí he cobrado algún dinero, me han dado dinero algunas veces, pero es simplemente los pastores donde he ido, porque me lo han pedido, y de acuerdo que es la palabra de Dios, pero es un estudio, es una exégesis a fondo, que digamos que no está al alcance de cualquier pastor o de cualquier líder, sino solamente para, para licenciados en teología. Entonces, son estudios, los que yo hago son estudios teológicos, por lo tanto, a mí me ha costado mucho dinero el estudiar, mucho sudor, muchas lágrimas, mucho tiempo, el estudiar la carrera de teología. Por lo tanto, todo aquel obrero es digno de su salario. En esto es a lo que se refiere Cristo. No a cualquiera que predica y todo eso, no. El que trabaja en la obra y hace lo que Dios le dice, ese sí que es digno del salario. Entonces, eh, no te dé vergüenza de cuando des estudios teológicos de decir, bueno, yo predico, pero no he cobrado nunca por predicar, nunca, ni por tocar la alabanza, por nada, de enseñar otras cosas, tampoco nada. Pero cuando son ya estudios a fondo, estudios teológicos, cobra. Cobra porque si no van a dar la palabra de Dios, van a dejar estos estudios como si fuesen una predicación o un mensaje. Entonces, si cobras por un estudio, le van a hacer mucho más caso y se van a enterar mucho mejor. ¿Me entiendes lo que te digo? No es que vas a cobrar para vivir 3 años, no. No, porque luego lo puedes cobrar y donarlo a la iglesia o donar a los pobres o donar a quien quieras. No me quedo nunca con el dinero, pero que cobres para que la gente se entere de que esto cuesta trabajo y el seguir a Jesús mucho más. Entonces, si esto no nos costase nada, dirán, esto ni es una predicación como otra cualquiera, y entonces no te harían el menor caso y se tomarían los estudios como una predicación y no como lo que es algo muy serio y algo que hay que entender, hay que ir entendiendo, que algo que nos mandó el Señor, que nos dijo, antes de leer la palabra, orad. Leedla, meditadla, estudiadla y, sobre todo, vivirla. Entonces, si queremos vivir la palabra, tenemos que estudiarla a fondo. Si queremos conocerla, hay que oírla, pero es evidente que no es lo mismo una predicación en la que se te explique un poquito sobre un pasaje que hacer un estudio exhaustivo de los libros y más sobre Daniel y Apocalipsis, que yo creo que, aunque toda la Biblia es
cristocéntrica y toda la Biblia es profética y todo, pero bueno. Entonces, yo lo que me he esforzado es por la sencillez y claridad, ¿no? Para que se entienda bien, no para que digan a la media hora, madre mía, qué rollo No, no, quita, yo no quiero estudiar esto. Bueno, el propósito ha sido establecer una base sólida de un entendimiento claro de las profecías bíblicas. No ofrecer una información profunda en estos libros, ¿no? Sino un entendimiento claro de las profecías, no una información como te dan, por ejemplo, de Ageo, de Amós, de Isaías, de cualquiera que te dan es entendimiento y no información. O sea, una información no es una pancarta que te vamos a dejar aquí, una pancarta que va a ser un entendimiento. Si abres, pide que se te abra el entendimiento y la sabiduría para que tengas claro qué es la profecía bíblica de estos libros. No sé si tú en otro tiempo podrás expandir este estudio, ¿no? Como te he dicho, a medida que realices tus propias investigaciones sobre estas grandes profecías bíblicas. Hay dos métodos de interpretación. Ante todo, te voy a decir una cosa, que es lo que estamos haciendo, que esta es la lección 1, ¿vale? Que no lo he dicho a lo primero, te he dicho que quizá hagamos 2 lecciones en una sesión o una en 2 sesiones, en fin, dependiendo. Por eso te decía del tiempo o de... Bueno, ya veremos, según vaya fluyendo el espíritu también. Esta es la lección 1. Entonces, vamos a ver los 2 métodos de interpretación los usados en este estudio, los que he cogido y hemos dicho que se van a hacer más claramente, ¿no? 2 métodos. El primero es literal y el segundo es futurista. El primero, literal, significa que estos libros son exactamente lo que dicen en los idiomas originales, arameo, hebreo, griego. No se hace ningún intento para espiritualizar el significado. O sea, lo que son las profecías, no se hacen intentos para espiritualizarlas. La espiritualización de las profecías es un método muy peligroso de la interpretación de la Biblia. Digo que es un método muy peligroso porque hay gente pues que se las toma bueno, es un tema muy serio, el tema de los profetas y más de los tiempos como que hay aquí. Hay profecías cumplidas que se están cumpliendo y que se cumplirán. Como dice Apocalipsis, también lo vamos a ir viendo, ¿no? Por eso ten cuidado de no espiritualizar las escrituras, porque es un método muy peligroso. Interpretar la Biblia espiritualizando las escrituras es un método muy peligroso. Hay que reconocer que ambos libros son simbólicos. Sin embargo, muchas veces las escrituras mismas van a interpretar el lenguaje simbólico. Ese simbolismo las escrituras mismas lo van a delatar, lo van a dar a conocer. El simbolismo que llevan se va a hacer realidad. Si en cualquier momento tú ves que se sugiere el significado del simbolismo, porque te pueden decir con quien hables, no, eso es tu entendimiento solamente, aquí no hay simbolismo, es tu entendimiento, ¿verdad?
Esto te lo digo solamente para sugerirte lo que es el estudio literal, para que comprendamos un poquito eh, lo que es el entendimiento de toda la profecía y de toda la escritura. Entonces solamente te van a sugerir para la consideración, que tengas esa consideración para los que enseñas, ¿no? Hacia tus estudiantes. Entonces por eso te lo van a pedir, por eso cuidado con la espiritualización de todo ello, por eso es por lo que te lo decía, porque para que se enteren mejor los demás, o el que se entera va a ir a por ti y se va a querer meter en camisas de 11 varas y te pueden ponerte en un aprieto cuando estés dando el estudio. Entonces, tú no espiritualices y da las cosas como son, como Dios las quiere, pero sin ser súper espiritual, ni que estás subido en un altar, ni nada de eso. Entonces, es la forma literal de lo que estamos diciendo. La segunda forma es futurista. Esta forma yo he puesto, tengo aquí algunos de los apuntes de lo que cuando yo estudiaba, que hay algunos que no los entiendo, porque los escribía muy rápido y hay algunos que no los entiendo. Este método, el futurista, este es un método de interpretación en el cual se abordará más adelante, creo que es sobre la lección 7, 8, por ahí, donde vamos a abordar este método futurista. Basta por ahora decir aquí que gran parte de ambas profecías quedan por cumplirse. Quizá cuando lleguemos al capítulo 8 ya haya bajado el Señor Jesús y ya estemos con él y ya no haga falta, ya no te va a hacer falta más estudios. Pero si no ha venido nuestro Señor, hasta la lección 8 no vamos a hablar del sistema futurista, ¿no? Para estudiar el libro. Algunas de las profecías, como te estoy diciendo, de Daniel, ciertamente se han cumplido en la historia, pero algunas todavía quedan por cumplirse. En Apocalipsis, la iglesia será raptada al principio del capítulo 4. El regreso premilenario, ten cuidado con esto porque te van a meter mucha caña, los amilenaristas, los postmilenaristas, los premilenaristas, todos te van a meter caña cada uno por su sitio. Yo me gusta el premilenarismo, porque creo que los que van a quedar son el pueblo de Dios. Los que van a quedar en la gran tribulación son el pueblo de Dios, Israel, por haberle sido rebelde. La iglesia somos la iglesia de Jesucristo, no somos el pueblo. Luego de dos pueblos hizo uno. Claro, cuando salieron de la ley y vinieron a la gracia, en la cual estamos nosotros, que la ley Jesucristo la cumplió. Por lo tanto, nosotros no pertenecemos a la ley, no judaizamos, no tenemos símbolos como una menora en la iglesia o la bandera de Israel o cualquier otro símbolo judío. Tampoco me gustan esos que llevan los pescaditos en los coches, porque es una forma de idolatría también. Ni los pescaditos ni la estrella de David, que es el Magén David, que es una estrella satánica. Pero bueno, eso ya te lo iré comentando. El regreso premilenario de nuestro Señor hemos dicho que la iglesia va a ser raptada al principio del capítulo 4. El regreso premilenario antes del milenio de nuestro Señor es ciertamente la verdad de las Escrituras. Y es enseñado a lo largo de estas dos unidades de estudio, Daniel y Apocalipsis,
primero y segundo. No sé de dónde se basan los amilenaristas ni los postmilenaristas al decir todo esto cuando está en estos dos libros, si los estudias. Por eso digo que no los tomes y que cobres por ello para que vean que esto cuesta mucho, no solamente dinero, sino espiritual, mentalmente, de todo, porque hay veces que te agotas estudiando, porque es mucho, hay mucho metido y comprimido, está todo metido todo, que si el Señor no te abre el entendimiento, no vas a entender nada, te vas a quedar peor que empezaste. Entonces, cuando algo te cuesta, dices, uy, tengo que pagar tanto todos los meses, pues tengo que ponerme a estudiar porque estoy pagando, estoy perdiendo pasta y entonces, por eso te lo estoy diciendo, no por otra cosa, ¿vale? Tú luego ya harás lo que el Señor te diga, evidentemente, o lo que tú creas conveniente. Vamos a ver la profecía de Daniel. Daniel está dividido en dos divisiones de 6 capítulos cada uno. El libro de Daniel. Los primeros 6 capítulos son de historia, mientras que los segundos 6 capítulos son de profecía. O sea, todos los que te hablan del profeta Daniel, dilos que también era historiador, ¿vale? Es como lo que siempre me dicen a mí que Job, ay, qué paciencia tiene usted, pastor, que, ay, tiene más paciencia que Job. Digo, ¿que Job tenía paciencia? ¿Quién te ha dicho eso a ti? Job tenía un orgullo que no se tenía de encima. Job era un idólatra, en cierto modo. Él hacía holocaustos, sacrificios, para que no les pasase nada a sus hijos. No lo hacía como Abel, lo estaba haciendo como Caín. No lo hacía como Abel, que llevaba todo por amor a Dios, ¿no? Y le pasó pues lo que le pasó. Y cuando empezó, después de todo eso, y luego encima los amigos que tenía, que con amigos como esos, yo no quiero enemigos, no te hacen falta, porque entonces, que los tengo amigos como esos, entonces no me hacen falta enemigos. Y se metían con él, le decían de todo, pero cuando empezó Job, ¿de dónde está, Señor? Porque yo soy recto ante tus ojos, no he faltado. ¿Cómo que no has faltado, tío? ¿Cómo que no has faltado si siempre estabas haciendo cosas que no debías, sacrificios que no te pedía Dios, cosas que Dios no te había demandado jamás? Y lo hacías, muchos dicen, ya, pero es porque el diablo le dijo que tal y que cual, a ver, mira tu siervo, ¿verdad? Y te teme porque... No, mira, no, pero eso era cosa del Señor. Estaba planeado todo por el Señor. No se mueve ni una mosca, ni un pelo de tu cabeza sin el consentimiento del Señor. Por lo tanto, esos que digan, no, fue el diablo, este por ahí, hombre, va a ser el diablo. Sí, el diablo fue, pero fue una excusa que el Señor cogió para hacer lo que hizo con Job. Permitir para que nos diéramos cuenta nosotros. Todo va para aprobación nuestra, para que seamos salvos. Entonces, Job no era nada paciente, al contrario. Y hasta el capítulo 42, creo que fue en el versículo 8, bueno, en el capítulo 42, Job no se dio cuenta, que fue donde dijo, hasta ahora de oídas te había oído, pero ahora que te veo, te conozco, ahora te conozco. Job es el libro del arrepentimiento, no es el libro de la paciencia. Muéstraselo a algunos, igual que el libro de Daniel no es Daniel el profeta, sí que Daniel el profeta, pero es Daniel el historiador también, como Pablo. Daniel escribió este libro. Yo te voy a decir todos los apuntes que tengo y todos los que cogí, y todos tal y cual nos lo daban en las clases de teología, para que vayas cogiendo un poquito de cada cosa porque por pequeñito que parezca,
siempre te van a dar más luz sobre todo ello. Daniel escribió este libro en 2 idiomas. En arameo, esto lo podemos ver desde en Daniel capítulo 2 y versículo 4 hasta el capítulo 7 y versículo 28. Eso está escrito en arameo, el original, ¿vale? Y en hebreo está en Daniel 1, capítulo 1, versículo 1, a capítulo 2 y versículos 1 al 3, y capítulo 8, versículos 1, o sea, capítulo 8, versículos 1 al 12 y el 13. Lo que concierne a los gentiles está escrito en su idioma, en arameo. Y lo que concierne a los judíos está escrito en hebreo. La escritura de Daniel es una de las porciones que podríamos decir que son más interesantes de la Biblia, porque contiene profecías cumplidas y profecías por cumplirse. Estas profecías son exhaustivas, dando la historia consecutiva de los imperios del mundo desde el día de Daniel hasta la venida de Cristo, para establecer su reino milenario. Notemos que se le ordenó a Daniel que cerrara las palabras y sellara la profecía. Está en Daniel capítulo 12, versículo 4. Cierra estas palabras, cierra este libro y sella esta profecía. Daniel 12, 4. Hasta el tiempo del fin. Luego hablaremos de eso cuando estudiemos Apocalipsis. Vas a ver cómo si no hubiésemos estudiado esto no te enterarías del rollo, del libro que no se podía abrir, de muchas otras cosas. El hecho de que esta profecía ya no está sellada, puede ser que ya puede ser entendida, es prueba cierta de que estamos viviendo los últimos días. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Yo me acuerdo que aquí alcé la mano cuando nos dieron esta lección y hará que estudié esto 24 años, 25. Bueno, casi 30. Y alcé la mano. Digo, entonces somos la última generación, dije yo. Dice, no te pases, me dijo el catedrático, dice, no te pases. Dije, no te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo que estamos viviendo los últimos días, pero sabes que para Dios un día pueden ser 1000 años y 1000 años puede ser un día, pero que ya nos ha dado nos ha quitado el sello del libro. Ya ha venido Jesucristo, nos ha quitado el sello del libro. En Apocalipsis lo vamos a ver. Y la palabra, la profecía ya puede ser entendida, porque antes no se entendía. Y por eso, si no lees Apocalipsis, no te vas a enterar de Daniel. Y si no lees Daniel, no te vas a enterar de Apocalipsis. ¿Vale? Entonces, esta profecía ya no está sellada y puede ser entendida. Es prueba cierta de que estamos viviendo en los últimos días. Vamos a hablar un poquito del profeta Daniel, el significado de su nombre. El nombre de Daniel nos lleva cara a cara con la gran verdad eterna de que Dios es el juez de todo y de todo pecado. Dan, ¿te acuerdas de la tribu de Dan, el hijo de Jacob? Dan significa juzgar. Y él, la terminación él, aquí es un artículo, el fulano, el mengano, el zutano, el tal, es un artículo, artículo determinado masculino,
él, pues en hebreo, él significa Dios. Por ejemplo, mi nombre, Rafa, él, es él significa Dios y Rafa o Rafa, sanador. Él, Dios, Rafa, sanador. Dios te sana. Dios es tu sanador. En Daniel significa Dan, juzgar, y él, Dios. Por lo tanto, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez o Dios juzgará. Creo que eso ya lo sabías, ¿no? Pero bueno, yo te lo pongo por si acaso. Las circunstancias que rodearon el tiempo de Daniel sucedieron debido al juicio del pecado. Esto 100 años antes, Ezequías, rey de Judá, había mostrado los vasos sagrados del templo a los paganos que vinieron de Babilonia. ¿Te acuerdas? Está en 2 de Reyes 20, 17 y 18. Quienes habían venido de visita, Ezequías, que fue el que pidió 15 años más le dio al Señor 15 años más de vida. Creo que fue no sé si fue Natán. Que llegó y le dijo, ¿qué han venido a hacer aquí esta gente de Babilonia? Porque luego fueron cautivos a Babilonia, 70 años, el pueblo de Israel. ¿Qué han venido a hacer aquí estos? ¿Qué los has enseñado? Todo. No ha quedado tan ricamente. No ha quedado nada sin que los enseñase. Hasta las cámaras del tesoro, todo. Y le echaron la profecía de la palabra del Señor y él dijo, buena profecía es. ¿Por qué? Porque a él no le tocaba, le iba a tocar a sus hijos, los que iban a ir en cautiverio. Ezequías era, no es que fuese mal rey, pero tampoco era bueno. Mantenía a veces lugares altos, los ofrecía holocaustos sin ton ni son, a veces en sitios que no procedían, que ni siquiera Dios se lo había enviado, pero bueno, no fue de los malos, no como Acab, ni Manasés, ni todos estos, o sea, ni Roboam, no. Entonces, estas circunstancias sucedieron debido al juicio del pecado, ¿no? Cuando Ezequías había mostrado los vasos sagrados, que te digo, están en 2 de Reyes 20, 17 y 18, a los babilonios que habían venido de visita. Te voy a leer el enunciado del profeta Isaías. Dice, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa será llevado a Babilonia, dice el Señor. Y de tus hijos tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eunucos no quiere decir exactamente que te han cortado el pene, ¿no? El pito. el tubito de hacer pipí. No. Sí que había los eunucos de otros reyes, como los egipcios, como estos que tenían harenes de mujeres, ya los ponían a cuidar y los cortaban el pito para que no tuviesen relaciones con las mujeres del harem. Entonces, eunuco quería decir simplemente pues que estaba al servicio porque ¿te acuerdas del eunuco que bautizó
Felipe cuando era etíope, era de Etiopía. ¿Y a quién servía? A la reina Candance. Por lo tanto, la reina no creo que tuviese harenes de mujeres, ¿verdad? A ese hombre no hacía falta cortarle el pito. Era un eunuco, que quiere decir un embajador, un alto oficial también, en quien se podía confiar y darle todo lo que tenía para llevarlo a cabo en el nombre del rey o de la reina. Eso es una nota aparte que yo tengo aquí, ¿vale? Esta profecía fue lo de tus hijos tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. No los iban a dar a ellos las llaves del harem del rey de Babilonia. Iban a ser siervos, esclavos, eunucos del rey de Babilonia. Pero algunos, como Daniel, Azarías, Misael, Ananías, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron altos cargos del gobierno babilonio. Esta profecía fue literalmente cumplida en Daniel 1:3. Dios, esto que dice Isaías, que hemos leído, fue la profecía literalmente cumplida en Daniel capítulo 1, versículo 3. Dios retrasó el juicio por 100 años, pero sucedió justo tal y como el profeta lo había dicho, como Isaías lo dijo. La historia de Daniel era conocida por su... Daniel era conocido por su piedad, por su misericordia, por su sabiduría. Era inteligentísimo y sabio. Siempre ha sido uno de los personajes favoritos de la Biblia entera. Todo el mundo, ¿quién no quiere ser Daniel? El muy amado, ¿no? O como Gedeón, que estaba ahí haciendo el tonto, acobardado, y le llama a uno varón esforzado y valiente. ¿Pero qué dices? Si yo esforzado yo soy el más cobarde y el más pequeño de mi casa. No, eres muy esforzado y valiente. Wow, que te digan eso y tú digas, pero ¿quién yo? Venga, ya, tú te estás quedando conmigo. Pues a Daniel se le presionaron, le dijeron, varón muy amado, tú eres muy... Me parece que viene, son 3 o 4 veces en el libro, no lo sé exactamente, pero viene que era muy amado. Entonces, por eso te quise hacer al principio la similitud entre el profeta muy amado y que escribió Daniel, su libro, y el Apocalipsis que escribió Juan, que era el discípulo amado, ¿vale? Y Daniel, pues, era conocido por ese amor, esa piedad que tenía, esa misericordia, sabiduría, sabio. Siempre, pues, siempre ha sido uno de los personajes favoritos de la Biblia, ¿no? Ezequiel mencionó a Daniel 3 veces y unió su nombre a los de Noé y a Job. Jesús mencionó a Daniel por su nombre y lo consideró como un profeta. Fíjate la importancia que tiene Daniel, ¿no? Daniel era de la tribu de Judá, de sangre noble. Él tal vez podría haber rastreado su descendencia hasta el rey David. La primera invasión de Jerusalén por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ocurrió en el tercer año de Joacim, fue en el 606 a.C. Pero poco después Daniel, probablemente de 20 años de edad, y sus 3 compañeros, Ananías, Azarías y Misael, fueron llevados cautivos a Babilonia. Esto sucedió 8 años antes de que el mismo Ezequiel fuese llevado cautivo, el profeta Ezequiel. Daniel fue convertido en eunuco, no en que le cortasen el pito, sino en que era uno de
de los más inteligentes, los más sabios en quien se podía confiar, como lo profetizó Isaías, en Isaías 39, versículo 7. Y fue puesto bajo el mando de Aspenaz. Aspenaz era el jefe de los eunucos del rey. Tampoco estaba con el pito cortado, porque ¿cómo va Aspenaz a ser eunuco con el pito cortado si estaba cuidando de hombres, no de mujeres? O sea, te recalco la importancia de la palabra eunuco, aunque creo que lo sabes, pero te lo recuerdo. Que todo el que diga, pues un eunuco, ya creen que te faltan los genitales o no. Eunuco era también, como Daniel y sus amigos, grandes cargos del imperio babilónico. Cuando fue convertido en eunuco, Isaías 39:7, fue puesto bajo el mando de Aspenaz, y Aspenaz era el jefe de los eunucos del rey. Después, durante un periodo de entrenamiento que tenían para ver quién eran los sabios que se iban a presentar ante el rey y todo esto, ¿te acuerdas cuando dijo Daniel, no queremos, el rey daba su comida y su vino a todos los magos y astrólogos, todos los jóvenes, para que se hiciesen fuertes y tal. Y dijo Daniel, mira, no queremos la comida del rey, traernos legumbres, porque nosotros no comemos nada de lo que come el rey y tal. Tiemblo por mi vida, porque si os ve el rey con la cara pálida, el rey que os da buenas carnes, buenos vinos, de todo, y os ve solamente con legumbres, pues te vas a quedar. Dijo, no, haz la prueba, si en 10 días no estamos igual que los demás, entonces tomas tú las medidas que creas oportunas. Y no solamente no se pusieron pálidos, sino que tomaron un color más sano que los otros compañeros que estaban comiendo de la carne del rey de Babilonia. Después de ese periodo de entrenamiento, Daniel se hizo poderoso en el reino, que creo que fue 90 años. Sí, con 90 años era el jefe de 120 sátrapas, pero ya era bajo Darío, el Medo persa. Darío el Medo y Ciro el persa. Fueron los que, para que me entiendas, Nabucodonosor construyó una estatua de oro, ¿te acuerdas? Y para que todos se inclinasen, que fue cuando Daniel fue al foso de los leones, sus compañeros al horno de fuego, y el sueño que representó, lo leeremos, Daniel a Nabucodonosor, fue la cabeza, era el reino de Babilonia, la cabeza era de oro, los hombros y el pecho eran de plata, fue el reino, los reinos, hombros, significan los imperios de Media y de Persia. Medo-persas. Los medo-persas fueron los que acabaron con Nabucodonosor, Darío y Ciro. El vientre y las piernas, los muslos, eran del imperio griego. Fue Alejandro Magno quien venció a los medo-persas. El mejor estratega militar que ha habido en casi toda la historia, y murió muy joven debido a su alcoholismo. Era alcohólico y murió Alejandro Magno debido a eso. Y entonces cogieron el imperio. Dice que la base, los pies, las piernas, no los muslos, la parte de las piernas, la baja, y los pies, los tobillos y los pies y los dedos eran de barro entremezclados con hierro. Y eso era el imperio romano, que había gente de todas clases. Y ahí fue donde se destruyó todo. Eso significaba la estatua que hizo Nabucodonosor.
Daniel creo que tenía 90 años y era el jefe de 120 sátrapas bajo Darío el Medo. Él sirvió en las cortes de Babilonia, de los medos, de los persas por 72 años, viviendo hasta el reinado de Ciro, quien permitió que el remanente regresase a Jerusalén. Por lo tanto, él vivió la totalidad de los 70 años del cautiverio. Es muy probable que su edad, porque si se fue con 20 años, cuando llegó Ciro para darlos la salida ya, hacerlos libres, habían transcurrido 70 años más los 20 que tenía cuando Daniel se fue, eran de 90 años. Y él estaba sobre 120 sátrapas del reino. Es muy probable que su edad le impidiera regresar a Jerusalén. 90 años, volver de Babilonia a Jerusalén, diría, he vivido aquí toda mi vida. Bueno, el anciano profeta Daniel murió a mediados de sus años 90, 93, 97. En esa edad se calcula que murió, con 93 o 90, entre 93 y 97 años. Daniel era contemporáneo con Jeremías, con Habacuc, con Ezequiel y con Abdías. Tú dirás, ¿por qué me cuentas esto? Porque todo tiene su punto y está todo en la Biblia. Por eso te lo estoy contando. ¿Quieres saber algo del carácter de Daniel? Porque es muy curioso y te lo voy a contar. Quieras o no quieras, te lo voy a contar. Si quieres, tapónate los ojos. No lo hagas. El carácter de Daniel, lo cual causó que él sea recordado por causa de ese carácter que tenía Daniel, aunque él vivió bajo las condiciones más adversas y desalentadoras que cualquier hombre pudiera haber pasado, él nunca negoció con el pecado ni la idolatría, nunca negoció con ello. Siempre a su Dios, sobresaliendo en medio de aquella oscuridad pagana que había. Es por eso que él se convirtió en el favorito de los reyes paganos. Estas mismas características dieron lugar a que él fuese honrado por Dios. El Señor una vez envió un mensaje especial diciendo que Daniel era muy amado. Daniel capítulo 10, versículo 11. El profeta muy amado, junto al discípulo muy amado, hicieron dos de los libros de la Biblia con más audiencia, se puede decir, ¿no? Exceptuando los evangelios, evidentemente. Daniel era inteligente. Se dice que era de buen parecer, guapo, de buen físico, bien parecido, ¿no? Él fue escogido al no tener tacha alguna y ser de buen parecer, y viene en Daniel 1:4, versículo 4. Él era moralmente puro y justo, con convicciones y propósitos firmes. Él era un hombre de oración, quien se negó a cambiar su vida de oración, aun cuando enfrentó el foso de los leones. Él era un hombre de quien su fe tapó las bocas de esas bestias poderosas. En Hebreos 11:33 lo puedes leer. También que fue la fe, Hebreos 11, el capítulo de la fe, donde dice que la fe de Daniel tapó las bocas de los leones. Debido a su carácter, él recibió 3 cosas. Revelación. Él interpretó sueños, visiones y se convirtió en el canal de Dios para profecías grandes concernientes al futuro. Por eso está tan ligado a Apocalipsis. Revelación, preservación y exaltación. Hemos visto la revelación, ¿no? Preservación. Aunque él tenía enemigos,
Él vivió hasta los 90 años, más de 90 años. Él fue el objetivo, y tenía muchos enemigos, él fue el objetivo de la preservación milagrosa de Dios en el foso de los leones, así como Esther, la reina Esther, fue preservada para salvar a su pueblo, aunque en el libro de Esther no se menciona a Dios en ninguna forma, ni siquiera se hacen oraciones, a lo máximo que se llega es a hacer un ayuno, Esther y las criadas, pero nunca se pone a orar, ni nunca pide a Dios nada. Para ella Dios no existía. Ese es un libro por el que nos enteramos de la misericordia, de la providencia y de que Dios es supremo y hace lo que le da la gana. Salvó Dios a su pueblo porque Él quiso, no por Esther. Y perdonad los que os llaméis Esther. Pero cumplió con lo que tenía que cumplir. Y fue una buena judía. Revelación, preservación y exaltación. Él fue ascendido, Daniel, al puesto de primer ministro bajo los reyes paganos y mantuvo su confianza. Fue ascendido hasta los puestos más altos que Babilonia tenía por ofrecer. La separación a veces es necesaria. Pocas veces se elevan hoy en día en contra de la conformidad que hay, esta conformidad mundana en la Iglesia. Pocas voces se elevan en contra de esa conformidad. Es más, yo creo que se encuentran a gusto trayendo el mundo a la Iglesia. Yo de verdad me pongo negro cuando lo veo. La predicación de la santidad no es muy popular. Tú te pones a predicar sobre sin santidad nadie verá a Dios y tienes a 4 ahí sentados. Pero terminas de predicar y tienes a 500 esperando a tomarse el café y a que los des un aperitivo, un plato de arroz o lo que sea. Para ellos es eso, la fiesta, cuando la fiesta es Cristo. Pero bueno, han metido al mundo en la iglesia y así lo quieren. Yo estaba en una iglesia en la que se ponían los carteles, domingo tal, predica fulano de tal, tema tal, viernes día tal, predica fulano el pastor tal, tema tal. Cuando ponían domingo día 27, predica el pastor Rafael, tema la salvación. 20 personas. Domingo 4, predica el pastor Rafael, tema Apocalipsis, las profecías o la gran tribulación o el milenio. 600 en la iglesia, de voz en voz. ¿Por qué? No lo entiendo. Y han traído lo mundano a la iglesia. Y quieren aprender, quieren saber, pero ¿cómo vas a conocer de esos libros si no has leído, no has estudiado nada de lo que tienes que estudiar para que Dios te abra el conocimiento? Si Dios no te abre el conocimiento, tú ya puedes estar ahí estudiando, que no vas a sacar nada. Por mucho que ores, por mucho que tal, Dios te ha mandado a estudiar, estudia lo que tienes que estudiar, ya te vendrá todo eso. Como siempre le digo, tú puedes llevar a un caballo a beber al abrevadero, pero si el caballo no tiene sed, no le vas a obligar a que beba, por muchos palos que le des.
Y esto pasa igual. Tú puedes agarrar a un tío del cuello y decir, tú vienes a la iglesia porque te voy a convertir. Tú no vas a convertir. Tú le llevas a la iglesia, pero lo que vas a hacer, que vas a servir de piedra de tropiezo para esas personas. Y eso es lo que están haciendo hoy. Han metido todo lo mundano en la iglesia. Hoy es un espectáculo en la iglesia. Hacen cosas que de verdad no entiendo. Ponen trapos ahí encima de la bandera de Israel, la ponen encima del altar, mancillando el altar de Dios. Otros se ponen allí la menora, un pedazo de menora, el Hanukkah, yo qué sé, judaizantes. Son judaizantes. Lo que le pasó a Pablo con los Gálatas, con los Corintios, igual que él iba haciendo, no, esto tenéis que circuncidaros. Eso eran judaizantes. Hoy en día hay muchos de esos. Pero ya peor que los judaizantes son los negociantes. Porque cada vez ves en las iglesias que el diezmo cristiano es obligatorio. Ahora, si conoces a alguien, o si tú sabes algo, me lo dices. ¿Dónde viene en el Nuevo Testamento? Porque somos cristianos, ¿no? No estamos obligados al diezmo de Moisés, de la ley mosaica, de la ley sinaítica. Somos del pacto de gracia, no de la ley. Dime dónde viene en el Antiguo Testamento que nosotros los cristianos debemos diezmar obligatoriamente. Al que me conteste a esa pregunta, le doy un par de bufetones bien dados, claro que sí. No. Pero a ver si hay alguien que me sepa contestar a eso. Si hay alguien de verdad que me arrodillo delante de él y le pido perdón. No lo vais a encontrar. Porque el diezmo obligatorio cristiano no existe. No existe. Y Cristo cumplió con estos que siempre, Malaquías 3:10, me habéis robado, dadme el diezmo, porque si no me dais el diezmo, no os voy a bendecir. Dios, ¿a quién estaba hablando por medio de Malaquías? A su pueblo. ¿Quién era su pueblo? Israel. Pero no el Israel del Estado de Israel que se fundó en el 1948. El Israel que salió de los lomos de Abraham, de las 12 tribus. Ese es el Israel celestial a quien Dios estaba hablando. A mí tú no me llevas otra vez a la ley, porque la ley es muerte. Yo estoy en la gracia, que es la vida. Entonces, si alguien se levanta a pedirme el diezmo por medio de Malaquías 3:10, yo me voy a levantar y le voy a decir, tú eres un embustero. Y tu pastor otro por dejarte de... Ya lo he hecho 2 veces. Sí, me han echado de la iglesia, pero bueno, yo se lo he dicho. Digo, tú eres un embustero. Y tu pastor otro por dejarte de decir esto. Esto es mentira. Digo, ahora todo lo que queráis, venís que yo os lo explico. Bíblicamente y teológicamente. De todas las formas que queráis. Y si quieres tú, el pastor, ten un debate conmigo delante de toda la gente. Tenemos un debate, los dos, y que pregunten. Y luego que cotejen lo que tú has dicho y lo que yo he dicho con la Biblia. Entonces, la santidad no es un tema muy popular, ni mucho menos. Y más cuando tienes que santificarte y no hacer cosas que deseas. Bueno. Sin embargo, tener poder con Dios viene con la dedicación y con la separación del mundo. O sea, la santidad no está bien vista en la iglesia, pero sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué clase de cristianos sois que no queréis la santidad? Que venís 4 cuando se habla de la santidad y luego os veo a 500 metiendo bocadillos, metiendo ahí
Coca-Cola, Fanta en la iglesia. ¿Qué os pasa? Hombre, hay que dar de comer a quien sea. Comed, hartaos de comer y de beber. Vuestro ídolo es el vientre. Bien lo dijo Jesús. El tener poder con Dios viene con la dedicación y separación del mundo. Dedicación a Dios y separación del mundo. Separarte para Dios. El tema de la separación fue la primera prueba, gran prueba de Daniel en el palacio de Nabucodonosor. Él se negó a negociar esta convicción en lo que a su dieta se refería. Es a lo que te he dicho antes. Daniel 1 hace referencia a las legumbres. Por lo tanto, ¿podemos asumir que Daniel se había convertido en un vegetariano? No, en absoluto. Y todo el que quiera decir algo de eso miente como un bellaco. No, Daniel no era vegetariano. Lo que pasa es que no se quería contaminar con la comida del rey, sacrificada a ídolos o a otras cosas, y comidas que para él, para un judío como él, no le estaban permitidas. Como el cerdo o cualquier otro animal de estos. Y él dijo, dame verduras, pero la verdura pues bien podría llevar, no sé, algún trozo de buey, de cualquier otra cosa, ¿no? Los huesos con que se hacían los caldos y todo lo demás. Y mucha gente, no, es que era vegetariano y por eso pidió legumbres. Vegetariano. Tú eres tonto. Vegetariano, va a ser vegetariano. Había dos razones por las cuales la actitud de estos 4 jóvenes de Daniel y sus 3 amigos, había 2 razones con respecto a la comida de Babilonia. La ley de los judíos prohibía comer carne que era carne, no toda la carne, sino solamente la carne que era considerada inmunda, tal como la carne de cerdo y la de carne de animales carnívoros. Se contaminaban si comían esa carne. Y la llevaron pero comían otra clase de carne, pescado. Daniel no era vegetariano. No, díselo a estos tontainas que están diciendo por ahí que es que como era vegetariano pedía legumbres, pero Dios mío. También en las culturas paganas, la carne a menudo era dedicada a los dioses paganos antes de ser consumida. Por eso Daniel también se negó a negociar su convicción y se abstuvo de comer carne inmunda. Él no comía carne que había sido dedicada a los ídolos. La carne que se ofrecía en holocausto por el pueblo judío la comían los sacerdotes. La otra era ofrecida en libación, en holocausto, en todo. La iglesia es llamada a la separación, como Daniel fue llamado. Digamos que la iglesia está llamada a ser eunuca, a la separación para Dios, para hacer lo que Dios nos manda. Y es hoy en día cuando está siendo llamada, porque nosotros tenemos un día solamente para hacerlo, hoy. Ayer ya pasó y mañana no sabemos lo que será, entonces hoy. Y esto está en 2 Corintios 6, versículos 14 al 18. Dios honró a Daniel debido a su separación. Para que Dios honre a la iglesia hoy en día y la dote con poder, la iglesia debe separarse
del pecado y de la mundanalidad. No he visto un pastor bueno desde hace más de 20 años. Cuando empezó la inmigración aquí en España, todos los pastores españoles fueron desapareciendo y vinieron los espectáculos, vinieron entrando otras culturas. Yo es que no sé, si vienes a un país que tiene ya una cultura de por sí, que España ha sido un país conquistador, hemos sido el primer imperio mundial, ahora vienen con ganas de meternos su cultura. Se hacen mezquitas para los musulmanes, se hacen iglesias con pastores que han salido de favelas, que no tienen ni idea, pero claro, llegan allí con su labia, llegan de todos los lugares, llegan y porque tienen labia, porque se han criado en las calles y esos pues son más listos que el hambre. Entonces llegan con la labia que tienen, no por estudios ni por nada, porque sí, el llamado te lo hace el Espíritu Santo. Yo le pregunté a muchos pastores ¿y quién te ha ordenado pastor? A mí el Espíritu Santo. Digo, wow, no veas tú. ¿Y luego qué has hecho? Yo, ¿qué voy a hacer? Seguir qué, ¿has estudiado? No, me has llamado al Espíritu Santo. Digo, con eso ya. El Espíritu Santo hace su parte, Dios hace su parte, pero espera que tú hagas la tuya. Dios te comisiona para ir, como lo hizo Pedro. ¿Me amas? Sí, pues pastorea mis ovejas. Pero si me amas, no, yo he recibido el Espíritu Santo y amo a Dios. Dime cómo le amas. Si cuando se te muere alguien de la iglesia, tú estás de cumpleaños, no vas porque es tu cumpleaños y estás celebrando tu cumpleaños. Y eso un pastor de aquí, de Puerto Llano, lo hizo hace una semana, un poquito más. Murió uno de los miembros, un amigo mío, pero él no vino porque estaba celebrando su cumpleaños. Ahora yo pregunto, ¿y cuándo Cristo celebró alguna vez su cumpleaños? ¿Viene en la Biblia eso? Nunca. Los judíos, los hebreos, no celebraban los cumpleaños. Celebraban la muerte, pero de alguien que hubiera sido famoso. Pero los cumpleaños nunca. Jesucristo no celebró nunca su cumpleaños. ¿Por qué tú, pastorcito de cabras, te pones a celebrar tu cumpleaños y no vas a consolar a la viuda, que es tu misión? Para que Dios honre a la iglesia hoy en día y la entregue el poder, entregue ese poder que Jesús nos dijo, mayores cosas que yo haréis, que podamos sanar enfermos, podamos resucitar muertos, que con nuestra sombra, como Pedro, se levanten de sus camas los paralíticos, para que Dios nos dote con ese poder, para que Dios honre a la iglesia, para que Dios derrame su Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia debe separarse del pecado y de la mundanalidad. El reto está todavía enfrente de nosotros. Atreverse a ser como Daniel, atreverse a destacarse uno solo,
atreverse a tener un propósito firme, atreverse a darlo a conocer. ¿Tenéis algo de eso? ¿Tienes algo de eso? Sí, lo tienes. Tú sí. La importancia que tiene la profecía de Daniel no se puede exagerar. Difícilmente es exagerable. Este libro ha sido atacado más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. La ferocidad de esos ataques es prueba dentro de sí mismo de lo importante que los enemigos de Dios consideran que este libro es de gran poder. En primer lugar, tenemos la profecía de Daniel, que es una de las pruebas más grandes de la plena inspiración de la palabra de Dios. Las profecías dadas por Daniel fueron literalmente cumplidas con todo detalle. No hay prueba más grande de la inspiración que ver el cumplimiento de la palabra de Dios tal como fue profetizada. Daniel profetizó sobre los reinos gentiles que llegaron a ser justo como se predijo, como se predijeron. La profecía de Daniel fue la historia preescrita. Continuará existiendo una Biblia siempre y cuando el libro de Daniel dure. Por esa razón, a pesar de los feroces ataques de los agnósticos, de los ateos Dios ha preservado y ha puesto su bendición sobre las profecías de Daniel. Luego hablaremos de Juan también. Y en segundo lugar, un entendimiento de este libro es esencial, por eso digo que lo estudies antes. Un entendimiento de este libro es esencial si es que el resto de la palabra profética de Dios va a ser entendida. O sea, estudias el libro y la palabra profética de Dios, el resto de la palabra va a ser entendible fácilmente. Es solo cuando recibamos una revelación de las profecías dadas aquí que cuando podremos entender las grandes verdades concernientes a los últimos tiempos y a la venida del Señor. Y no tengamos tantas tonterías y tantas denominaciones y tantas cosas que van para no premilenario, amilenario, postmilenario, no sé qué, gran tribulación, la iglesia va a ir, la iglesia no va a estar, el este va a ir, aquel va a venir, los dos pilares son Moisés y Elías, el otro. Estudiemos un poquito. Estudiemos. No seamos pastores del Espíritu Santo solamente. El Espíritu Santo nos llama y nos capacita nos da el entendimiento siempre que nosotros hagamos nuestra parte. Porque Él no va a hacer nuestra parte. Él hace la suya y nosotros la nuestra, que es orar, leer, meditar y estudiar. Y sobre todo, vivir. Tú tampoco vas a poder hacer la parte de Dios. Eso tenlo claro. No vas a poder, como decía un pastor, amiguete de este de aquí. Bueno, maestro de este de aquí. Así, imagínate, si el maestro era así, imagínate cómo es el discípulo. Yo te sano a ti. Si me das 1.000 euros por sesión, o sea, 1.000 euros cada hora, te sano de tu enfermedad que tienes. ¿Sabéis cuál es la enfermedad? La homosexualidad. ¿Dónde viene en la Biblia que la homosexualidad es una enfermedad? Creo que es un pecado. Creo que es una aberración, una abominación. Algo que va contra natura. Es una abominación. Dios abomina el pecado. Odia el pecado. Pero no es una enfermedad. Porque Dios sana a los enfermos.
Y si un homosexual se arrepiente, también es sanado. Pero si no se arrepiente, está en pecado, no está enfermo. Y le quería decir, y es psiquiatra y es pastor, que ninguna de las dos cosas tenía que ser. Tenían que quitarle ambas licencias. Pero bueno, va diciendo por ahí, yo te sano. ¿Cómo que tú sanas? A ver. ¿Quién está hablando? Cuando dices que te sano por 1.000 euros de tu enfermedad. ¿Quién está hablando? ¿El pastor o el psiquiatra? ¿Quién está hablando ahí? Porque no creo que sea el campo de un psiquiatra el curar a un homosexual. A no ser que ese homosexual no quiera ser homosexual y le haya dado por suicidarse o tenga los cables cruzados. Pero, vamos, que es así. Entonces, tenemos que tener un entendimiento de este libro que Dios ha preservado y ha puesto su bendición sobre esas profecías de Daniel. Un entendimiento de este libro es esencial, si es que el resto de la palabra profética de Dios va a ser entendida. Solamente cuando recibamos esa revelación de las profecías dadas aquí, vamos a poder entender las grandes verdades concernientes a los últimos tiempos y a la venida del Señor. Lo dejamos aquí y empezamos con la lección 2 otro día, y así esto te lo vas para que no se te acumule tanto, porque vamos a hablar del poder para librar y muchas otras cosas en la lección 2. Sigue leyendo el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y vamos con la lección 2 otro día. Lo dejamos aquí, ¿vale? Por lo tanto, nada más que decirte, continúa, persevera, estudia, medita y vive. Yo sé que lo haces mucho, sé que eres, sé cómo eres. Así que yo solamente estoy orando y pidiendo que el Señor te bendiga muy grandemente. Hasta la lección número 2. En breve, espero que esta la asimiles bien y que des un vistazo también a Apocalipsis, ¿vale? Entre los dos, ¿de acuerdo? Venga, Dios te bendiga.